Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, agradecemos tus misericordias, que tu palabra esté a nuestro alcance. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que podamos estar concentrados en el estudio y la comprensión de tu escritura, Señor, y que no quede solamente en un conocimiento, sino que baje a nuestro corazón para que se formen hábitos, actitudes conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Amados, el mundo siempre ha estado fascinado con la persona de Jesús. Aunque hay quienes creen y quienes no creen en Él, todos están interesados en Jesús, en su persona. Este hombre que dividió la historia. Nadie, absolutamente nadie, lo había hecho. Pero Cristo hizo que se partiera la historia. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo en los sucesos, en la historia de la humanidad. En el año 2004, la película de Mel Gibson, ¿se acuerdan? La Pasión de Cristo. ¿Quién la vio? La mayoría, ¿verdad? Puso de manifiesto esta fascinación. Yo recuerdo en el 2004, cuando fue el estreno de la Pasión de Cristo, había filas en el cine de Ciudad Delicias. Recuerdo que era cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y nos llevaron del Instituto Bíblico y estábamos ahí esperando la función. Hubo tanta convicción, la gente estaba conmovida de ver a Cristo derramando su sangre, una película que demostraba un poco, te voy a decir, lo que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento. Incluso Mel Gibson dijo, la película alcanza un poco de lo que realmente sucedió, porque se queda corto. Y si tú has visto la película, estarás de acuerdo conmigo que es impactante lo que se ve en esa pantalla, cómo Jesús fue entregado por nosotros, y ver su pasión en ese caminar a la cruz, su entrega en la cruz, cautiva la vida de cualquier persona. Ahora, cuando eso sucedió, se empezaron a escuchar grandes testimonios, gente que tenía deudas con la ley. Después de ver la película fue y se entregó, aceptó su culpabilidad, fueron a entregarse a las autoridades. Hubo gente que tuvo un encuentro con Dios, reconoció su pecado, pidió perdón a sus familiares, hubo reconciliación en la familia. ¿Por qué, amados? Porque la persona de Jesús, escúchame bien, cautiva el corazón del ser humano. La película hizo que todo el mundo hablara de Jesús. Y uno de los directores de la película dijo, nadie puede pasar los 7 días de la semana con Jesús y no ser influenciado por Él. La vida de Jesús trasciende las épocas, la geografía, las razas, las sociedades y las fronteras, iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. Y Napoleón Bonaparte dijo de Jesús, déjame contarte esto: conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un hombre común. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de otras religiones, y esa similitud no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva y su voluntad me confunde. No puedo entender la medida de su sacrificio por la humanidad. No hay ningún posible grado de comparación entre Él y cualquier otro hombre de la historia. Él es un ser único. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo que se aproxima al Evangelio, y ha sido en vano. Esto dijo este hombre. ¿Por qué, amados? Porque Jesucristo es el ejemplo máximo de una vida exitosa delante de Dios.
Ahora, las buenas nuevas para ti, para mí, es que si tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, tú y yo podemos, por obra del Espíritu Santo en nosotros, imitarlo, por la gracia de Dios, seguirlo. Preguntarnos en un momento de crisis, ¿qué haría Jesús en estos momentos? ¿Qué haría Jesús en esta situación con mi familia? ¿Qué haría Jesús en este momento con mi esposa? ¿Qué haría Jesús en esta situación con mi esposo? Preguntarte y seguir su ejemplo. Amados, nadie es más digno de ser imitado que Jesucristo. Nadie. En Juan capítulo 13, verso 15, vamos a abrir la palabra del Señor. Juan capítulo 13, verso 15. Dice el Señor Jesucristo: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y luego más adelante, en este mismo capítulo, 2 versos adelante, nos da la llave para la felicidad, amados, en esta vida. Juan 13, 17 dice: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La Reina Valera, la traducción Reina Valera 60 dice: bienaventurados seréis cuando hagan mi ejemplo que les he dado. Bienaventurados, esto habla de dicha, de bendición, de felicidad, de favor. Entonces, la felicidad viene por practicar lo que Jesús practicó. La dicha, la plenitud que Dios proveyó al hombre a través de la fe en Cristo viene de ver a Jesús como un ejemplo de vida e imitar todo lo que Él hizo. Ahora, la felicidad no viene de compararnos con los demás. Tú debes entender esto. La felicidad no viene de compararnos con el vecino de al lado, con el hermano del otro lado, no. La felicidad viene de ver a Cristo y anhelarlo a Él en nuestras vidas. La felicidad viene de ver a Cristo y ver cuánto nos falta para ser como Cristo y meternos a la gracia de Dios para ser transformados conforme a su imagen. Jóvenes, la felicidad de tu vida no viene cuando tú te comparas con alguien más, cuando tus padres te llaman la atención por algo. Los padres confrontan a los hijos: debes de cambiar esto, hijo, y el hijo se excusa comparándose con alguien más. Te equivocas, papá. Yo soy mejor que mi hermano. Yo soy mejor que mi hermana. Yo no he hecho lo que ha hecho mi hermana, yo estoy mejor. Yo estoy bien. El éxito en la vida, amados, no viene al compararnos con los demás. Tú no puedes vivir un cristianismo pensando: pues si Él lo hace, yo también lo puedo hacer, no estoy tan mal. Tú no puedes pensar así. Es que si Él lo está haciendo y yo no, yo soy más justo, yo soy más bueno. No. Seguir a Cristo, amados, confesar la fe en el Hijo de Dios, es verlo a Él e imitarlo a Él. Compárate con Cristo y te darás cuenta que es necesario que vivas en humildad delante de Dios, buscando su gracia todos los días. Te comparas con alguien que falla más que tú, te sientes justo. Te comparas con alguien que falla menos que tú y te sientes fatal, condenado, anulado, descalificado de poder ser una hija de Dios, un hijo de Dios en los propósitos de Dios. Pero cuando tú ves a Cristo, ves su bondad, ves su santidad y te das cuenta que te ama incondicionalmente y te das cuenta cuánto te falta para alcanzar esa madurez espiritual en tus relaciones, en tus diarias decisiones. No puedes compararte con los demás. La felicidad viene por practicar lo que Jesús practicó. Por eso hay que preguntarnos, amados,
en cada momento de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Ahora, toma en cuenta 3 verdades bíblicas. Si puedes anotarlas, hazlo por favor. Número 1, los hábitos de Jesús pueden ser mis hábitos por la gracia de Dios. La herencia espiritual que tenemos de parte de Dios cuando hemos decidido creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador es que podemos tener los hábitos que Jesús también tuvo. Y para imitar a Cristo, segunda verdad, gracias, debes estar dispuesto a hacer lo que se te requiera hacer. Primero, los hábitos de Jesús también pueden ser mis hábitos. Número 2, para imitar a Cristo, debes estar dispuesto a hacer lo que se te requiera. Debes estar dispuesto a pagar el precio. La salvación es por gracia, tú no la puedes ganar. Dios te salva por amor, te escoge por amor. Y escucha, lo que se requiere de nosotros es disposición para cambiar. Lo que se requiere de nosotros es un corazón que se humilla ante el señorío de Cristo para que Él haga su obra. Dios jamás va a torcer el brazo de ninguna persona. Él no es controlador. La naturaleza de Cristo es ser un caballero. La Biblia lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:21. Si alguien oye y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios se mueve y se manifiesta a tu vida. Yo siempre he hecho esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes identifican la gracia de Dios en alguna parte de sus vidas? En algún momento, cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes, en un momento, tal vez muchos de ustedes estuvieron a punto de morir en un accidente y Dios los guardó. Una enfermedad llegó, azotó su vida y por su gracia están de pie hoy, están con vida. Eso es la intervención de la gracia de Dios. Escucha con atención, Dios es un caballero. Él ha estado contigo tratando de tocar tu corazón desde tu infancia. Desde el momento que fuiste concebido ahí en el vientre de tu madre, Dios tuvo cuidado de ti. Dios tuvo cuidado de ti. Venciste el aborto, venciste toda esa temporada de generaciones pasadas, mujeres sufriendo porque venía otro hijo en camino y la situación económica en las casas no era muy buena. Aquí en México hubo muchos abortos años pasados y tú por su gracia estás aquí. Es porque Dios te ama y tiene un propósito para ti. Pero escucha con atención, no va a entrar a tu vida si tú no le abres la puerta de tu corazón. Amén. No va a entrar si tú no le abres la puerta de tu corazón. Y número 3, a través de Jesucristo, tú tienes el poder para dejar los malos hábitos y comenzar a ejercitar lo que hizo Jesús. Vuelvo a repetir, a través de Jesucristo, tú tienes el poder para dejar malos hábitos y comenzar a ejercitar lo que hizo Jesús. Tú tienes la oración, iglesia. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la fe para dejar los malos hábitos que están condenando tu matrimonio al fracaso. Para dejar los malos hábitos que te están haciendo vivir en condenación y en culpabilidad. Todos esos malos hábitos que te alejan de la bendición de Dios. El Señor nos ha dado la gracia para cambiarlos y hacer lo que Jesús hizo. Amados, Dios es bueno. Y vamos a comenzar este viaje tan emocionante en la palabra de Dios para ejercitar las disciplinas espirituales que Jesús nuestro Señor tuvo. Y vamos a ver en esta tarde la primera. Jesús, amados, fue agradecido. Hoy vamos a hablar de la gratitud. Jesús fue agradecido. Mateo 26, verso 27, acompáñame por favor. Dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo,
cada uno de ustedes beba de la copa. Esto lo hizo en la última cena, muchos lo conocemos, antes de ser crucificado. Jesús tomó esa copa que simbolizaba el derramamiento de su sangre y dio gracias delante de sus discípulos a Dios por esa copa. Y esto nos dirige, amados, a tomar la decisión de ser agradecidos con Dios en cualquier situación, creyendo que Dios está por encima de todas las situaciones. Mira, escucha bien, Erich Hofer dijo esto: la matemática más compleja de dominar es la que nos permite contar nuestras bendiciones. Porque generalmente el hombre tiende a contar sus desgracias más que contar sus bendiciones. Y Jesús vivió con un espíritu de gratitud para con su Padre. Oh, él fue un hombre que nunca asumió que las bendiciones de Dios eran automáticas. Permanentemente se tomó el tiempo para agradecer a su Padre. Jesús no fue una persona que suele quejarse todo el tiempo, iglesia. Jesús no se quejó. Siguiente, Jesús bendijo la comida antes del milagro de la alimentación de los 5,000. Mateo 14:19 dice: luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, dice. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Jesús, amados, agradeció a Dios el milagro por adelantado. Antes de multiplicar esos peces y esos panes, el Señor estaba diciéndole a Dios: gracias, Señor. No estaba con una actitud de queja: porque esta situación, Padre, ya no sé qué hacer con esta multitud, tiene hambre, se van a desmayar, ¿qué hago? No, estoy mal, estoy triste, estoy deprimido. No, dijo: gracias, mi Dios. Agradecer por adelantado lo que tú esperas de Dios. Escucha bien, eso es fe. Eso es fe. Ser agradecido, iglesia, puede producir milagros en tu vida. Ser agradecido. Y generalmente esperamos milagros tan vistosos, tan sobrenaturales, amados, pero el milagro de despertar cada día, ver a tus seres queridos, saber que están ahí tus seres queridos, es un milagro, amados. Es un milagro poder respirar, es un milagro poder salir a trabajar cada mañana, es un milagro que tú puedas tomar la Biblia y ser transformado por una palabra. Déjame decirte, iglesia, que milagros pequeños tal vez no cambian el mundo, pero sí pueden cambiar nuestro corazón. Y si un corazón cambia y se va una cadena de cambio, de gratitud, hogares, familias enteras pueden ser transformadas cuando hay un espíritu de gratitud en casa. Dale un aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor, por tus bondades. Dar gracias a Dios libera el poder de la fe, la cual a su vez genera el poder de Dios en medio de las circunstancias o la necesidad. También Jesús, amados, bendijo la comida antes de alimentar a los otros 4,000. Como que a nuestro Señor le gustaban los banquetes. Le gustaban los banquetes. Fíjense, nosotros así como que fueron 100 los que fueron al campamento. Éramos 100, de Renueva éramos como 45. Bueno, una familia invitada de Renueva, unos 50. Y de GES fueron como 40. O 50, otros 50, entonces éramos como 100. De hecho se preparó los alimentos para 100 personas. Ahí andábamos, que calienten el disco y calienten para acá y allá. Gracias a Dios, no hombre, si vieran la discada cómo quedó, con juguito B8, así, luego, bien padre, bien rica. A Jesús le gustaban los banquetes. Imagínate alimentar a 4,000 hombres. La Biblia no estaba contando a sus mujeres y a sus hijos. Y estamos hablando que a los judíos les gustaba mucho tener familias grandes en aquellos tiempos. ¿Sí?
Había una multitud, 15,000 personas, 10,000 personas. Dice Mateo 15:36, dice, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Primero, da gracias ante los 5,000. Ahora da gracias ante los 4,000. Son dos sucesos diferentes. Y Jesús, por medio de su acción de gracias, estaba anunciando que Dios el Padre podía proveer el alimento necesario. Jesús estaba anunciando, yo puedo creer, Padre, que tú eres suficientemente poderoso y amoroso para con tu pueblo, que vas a suplir, vas a multiplicar. Iglesia, ser agradecido significa poner las cosas en las manos de Dios y confiar que Él hará lo necesario. Ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás conmigo. Estoy enfrentando esta situación económica, esta situación familiar, pero tú estás conmigo. Gracias, Señor. Tú estás conmigo. Mira cómo Jesús es agradecido en una crisis que le dolía en su corazón. Había muerto su mejor amigo. Jesús tenía una amistad muy profunda con un hombre llamado Lázaro y con sus 2 hermanas, María y Marta. A Jesús le gustaba estar en esa casa. Había crecido en esos lugares y se había hallado muy bien con ellos. Pero Lázaro muere. Y Juan capítulo 11, verso 41 dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Antes de orar por él, de ordenar que fuera resucitado, el Señor agradece. Porque la gratitud de Cristo fue un acto de fe que demostraba la intervención de Dios. La gratitud es una expresión que le dice a Dios, iglesia, yo creo que tú vas a intervenir en este momento. Aunque mi corazón esté dolido, esté sufriendo, yo sé, Señor, que tú tienes la última palabra. Este es Jesús como hombre. Este es Jesús ante la pérdida de un muy buen amigo. Mateo 26:26, también Jesús bendijo la comida antes de la última cena. Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Jesús se mostró agradecido aun cuando estaba por encarar la crisis más importante de su vida. Esto fue antes de la crucifixión. Y él estaba diciendo, gracias, Señor, por este pan que representa mi cuerpo partido. Un espíritu de gratitud, iglesia, nos prepara para encarar las más oscuras horas de nuestra vida. Cuando hay gratitud en nuestras vidas, nuestro corazón comienza a ser preparado para esos momentos que van a venir. Porque déjame decirte, iglesia, que si tú pensabas que ser cristiano, que venir a la iglesia era todo color de rosa, Dios va a hacer todo lo que yo le pida, amados, Dios te ha dado vida eterna. Y Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, en este mundo vamos a tener luchas. ¿Por qué? Porque es un mundo caído, hay maldad, tenemos cuerpos débiles, vamos a enfermar. Pero escucha con atención, nuestras circunstancias no definen el amor de Dios por nosotros. Tú no puedes decir, es que me está yendo mal, entonces Dios no me ama, no voy a creer en Dios. Tú no puedes decir, es que me está yendo bien, bueno, entonces si Dios me ama. No, Dios te ama porque te lo demostró en la cruz. Esa es la evidencia que eres amado, amada por Dios. Te dio a su Hijo para que no te perdieras eternamente. Te dio a Jesús en la cruz para que tú pudieras lavar tus pecados a través de su sacrificio y heredar la vida eterna.
Y cuando tú eres agradecido por esa gracia misericordiosa, escucha, tu corazón es formado y tu corazón es fortalecido para enfrentar las pruebas de la vida. Porque Dios no quiere que te amargues en las pruebas. Porque Dios no quiere que te sientas sola o solo cuando las cosas no van bien. Él quiere que tú recibas su consuelo y su abrazo porque te ama. Si las cosas van mal, tú debes de ser una mujer y un hombre de oración. Tú debes de ser alguien que le diga al Señor: gracias, mi Padre, porque estás conmigo. Porque tú estás a mi lado. Escucha con atención, un espíritu de gratitud pone bajo el control de Dios las circunstancias en lugar de ponerlas bajo nuestro control. Cuando tú no eres agradecido, tú vas a comenzar a querer controlar todo lo que te sucede, lo que le sucede a tu familia, y eso como desgasta, aleja a tu familia de ti. Cuando no hay gratitud en un corazón, tú quieres controlar las circunstancias. Tú quieres decir lo que se haga y lo que no se haga, y si nadie lo hace, entonces me las van a pagar. No estoy hablando del orden de Dios y el respeto a las autoridades que tiene un padre de familia o una madre de familia en el hogar, pero estoy hablando que la ingratitud, amados, nos hace esclavos de las circunstancias. Y Cristo no ha venido a llamar a esclavos, no ha venido a llamarnos para ser esclavos. Ha venido a llamar a esclavos para ser libres en Él. ¿Cuántos lo creen? Jesús fue agradecido. Amados, ¿cuáles son los enemigos del hábito de dar gracias? Yo te voy a decir algo, la queja, ¿cómo daña tu vida espiritual? Tus relaciones, ¿cómo daña el ser quejumbroso? ¿Por qué a mí no me pasa nada bueno? ¿Y por qué esto no? Y ay, ¿por qué no hacen esto mejor así? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y tú? ¿Por qué haces esto conmigo? Quejarse de Dios, quejarse de la gente, quejarse de las circunstancias nos impiden avanzar en la vida. También tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio. ¿Y esto cómo hace daño a la iglesia cristiana, amados? Hay una herencia espiritual, hay una herencia sobrenatural sobre cada cristiano. Sí, amados, oramos y Dios contesta. Sí, amados, hay una autoridad espiritual sobre nosotros, que es la autoridad que Cristo nos ha dado para reprender a los espíritus inmundos. Lo acabamos de ver en la serie pasada. Pero escucha con atención, amados. El pensar que las bendiciones es una obligación de Dios para nosotros, sin tomar en cuenta nuestra responsabilidad delante de Dios, de caminar ordenadamente delante de Dios, es ingratitud. Es como si nuestros hijos llegaran a nuestras casas con una demanda: o me das lo que te pido, papá, o me voy. Soy tu hijo y tú dijiste que me lo ibas a dar, pero ya. Sin medir comportamiento nosotros como padres, sin medir el fruto como padres. Tú le vas a decir a tu hijo: oye, no seas ingrato, no me hables así. Y muchas veces tenemos esa actitud delante de Dios. Ojo con el evangelio de la prosperidad, amados. Porque ahí anda la gente decretando y cancelando y desatando bendiciones. Oh, vamos a ser millonarios, lo desatamos. ¿Qué es eso? Ridiculez del infierno. Humanismo barato.
que no respeta la soberanía de Dios y no tiene temor de Dios delante de Él, de su santidad, y que es por su soberana gracia y es bendición lo que Él nos da, sea mucho o poco. Alabado sea el nombre de Dios. Si nos da, gloria a Dios, y si no nos da, ya nos dio a su Hijo en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Amados, la falta de fe es un enemigo contra la gratitud. ¿Qué pasaría si Dios no hace? ¿Qué va a pasar? Esto es demasiado problema para Dios. No va a poder Dios. Dios no va a poder. Tú y yo no podemos, pero Dios sí puede. Dios sí puede. El pesimismo. ¿Te levantas con pesimismo o con una actitud positiva? Con una actitud de fe en Dios. ¿Cómo te levantas? El egoísmo también es un enemigo de la gratitud. ¿Por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Eres una persona que se goza con las bendiciones de los otros? Te hago esta pregunta, iglesia. Cuando alguien más se va de vacaciones, ¿te gozas por eso? Aunque tú no hayas tenido vacaciones. ¿Te gozas cuando el negocio de tu prójimo prospera? ¿Te gozas cuando alguien, un hermano en la fe, comienza a ser usado por Dios dentro de la iglesia? ¿Te gozas por eso? ¿O estás así como que, ¿por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Cómo apaga la gratitud eso? ¿Cómo apaga la gratitud eso, amados? Seamos como Cristo. Y te voy a decir algo, lo que tenemos que hacer para desarrollar un espíritu de gratitud. Primero, dar gracias es una opción, no un sentimiento. Vuelvo a repetir, dar gracias es una opción, no un sentimiento. Tú no puedes tomar la decisión, escucha, más bien, tú puedes, tomar la decisión de tener una actitud agradecida. Tú puedes tomar la decisión. Y cuando tú decides, tú estás decidiendo por honrar a Dios y porque es lo correcto. Tú no estás tomando la decisión porque lo sientas, porque muchas veces no se va a sentir la gratitud. Hay ocasiones que alguien te hace un bien, te da un regalo, te da un obsequio, hace un favor por ti y lo sientes en el corazón. Gracias, mi amigo del alma. Gracias, mi amiga del alma. Gracias. Hay veces que sientes la gratitud a Dios, pero hay veces que no la sientes. Esto va más que un sentimiento. Si tú quieres madurar en la fe, tú debes comenzar a buscar que Dios forme convicciones en ti todos los días. Todos los días. Comienza agradeciendo a Dios por tus bendiciones en lugar de quejarte por lo que no tienes. Enfócate en la bondad de Dios en tu vida. Esto también pasará. Lo que estás pasando también pasará. Había un predicador que durante sus prédicas él siempre hacía oraciones de gratitud. Gracias, Señor, por esto. Gracias a Dios por lo otro. Alabado sea el nombre de Dios. Un día hacía un calorón en ese pueblo. Todos estaban sedientos. La iglesia estaba sofocada. Todos estaban así como que sudando. Todos estaban así como que, bueno, yo creo que el pastor ahora no va a dar gracias. Pero él comenzó a decir, gracias, Señor, porque hace mucho no teníamos días como este. Gracias, Señor. Esa es la actitud, iglesia. Agradecer al Señor por las diversas etapas que nos permite vivir. Oh, el apóstol Pablo tenía tanta gratitud. Señor, sé vivir con escasez. Sé vivir humildemente. Y sé vivir en abundancia. En todo estoy entrenado. Yo me pregunto, los corazones aquí, ¿estaremos entrenados para saber vivir en abundancia? ¿Estaremos entrenados para vivir en escasez?
Si Dios viniera y te diera la bendición que tú sueñas, ¿tu corazón sería agradecido o serías como aquellos leprosos que sanó el Señor? 10 leprosos y solo volvió uno a darle gracias a Dios. ¿Cómo serías? El salmista dice: Señor, dame lo que es justo, no me des de menos para no olvidarme de ti y robar y ofenderte. No me des de más para no olvidarme de ti, Señor. ¿Cómo es complicado el corazón del ser humano? Yo quiero decirte algo, iglesia. Necesitas formar a tus hijos con un espíritu de gratitud. No tienes por qué premiarlos cuando no haya gratitud en sus vidas. Tienes que buscar que ellos agradezcan el pan que tú les llevas a la mesa. Tienes que buscar que ellos sean agradecidos por los estudios que Dios, por su gracia a través de ti, les permiten tener. Tienes que ser un padre y una madre que forme en su corazón gratitud para pasar esa estafeta. Porque yo creo que en estos días tenemos que tener cuidado quiénes son los ejemplos y la inspiración de nuestros hijos. ¿Qué youtubers están viendo? ¿Qué podcast están escuchando? Y yo veo una generación que se queja y se queja y se queja. Pero el cambio no va a venir con la queja, el cambio va a venir con la disposición de cambiar. La disposición de rendir nuestro corazón al Señor. Siguiente, ve más allá de las circunstancias y mira al único que tiene el poder de cambiar todas las cosas, iglesia. Mirar solo las circunstancias que te rodean puede conducirte al desánimo. El ver que se descompuso el carro, el ver que te falta esto, el ver que te enfermaste y no ver la bondad de Dios sobre ti, te va a desilusionar. No veas solo lo que te pasó, ve por encima de ello. Ve por encima de ello. Alguien comentó que se sentía aplastado bajo el peso de las circunstancias. Otra persona le dice: ¿y qué haces allá abajo? ¿Es tu decisión? ¿Qué haces allá abajo? Entonces las circunstancias muchas veces son valoradas más que la grandeza de nuestro Dios. Entonces en todo hogar cristiano, amados, tiene que echarse fuera la queja, tiene que echar fuera el desánimo y comenzar a agradecer que tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel en todo momento. Gracias, Señor. Gracias. El dar gracias nos libera del peso de las circunstancias. Te voy a decir el testimonio de Matthew Henry. Matthew Henry es fue un hombre que fue usado por Dios para traducir para comentar algunos libros de la Biblia. Es un comentarista bíblico. Escucha con atención. En una ocasión lo asaltaron. Y cuando lo asaltan le preguntan: ¿cómo está, hermano? Le quitaron su dinero, lo golpearon, sí. Pero ¿cómo se encuentra? Agradecido. ¿Por qué? Agradecido con Dios de que yo no fui el ladrón. Agradecido con Dios de que mi vida ha cambiado, que puedo servir a Dios, que puedo estar yo en paz para con Dios. Gracias, gracias, Señor. La gente se quedó: ¿cómo puede estar agradecido? Amados, ve cada problema como una oportunidad para que Dios sea Dios. Tú tienes que ver los problemas como una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida. Cada obstáculo que tú enfrentes es una invitación para que Dios participe en tu vida. Agradece que Él sea más grande que la circunstancia en la que te encuentras. ¿Tú no te sientes agradecido cuando las cosas te van mal? Claro que no.
Pero la palabra del Señor, amados, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, no te sientes agradecido por las cosas malas. Claro que no, nadie lo va a hacer. Dios no quiere que lo hagas, pero Dios quiere que seas agradecido en medio de esas circunstancias. Den gracias a Dios, dice, en toda circunstancia, no por toda circunstancia, en toda circunstancia. Señor, gracias. Tú vas a sacarnos adelante. Mis hijos están perdiendo, mis hijos tienen luchas, mis hijos tienen este problema, pero gracias porque eres un Dios de gracia, que donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando crisis económica, puedo mantenerme estable emocionalmente en ti, puedo estar estable emocionalmente en ti, puedo tener abundancia en este momento y jamás olvidarme de dónde vengo, jamás olvidarme de quien me dio la mano cuando no tenía nada. Gratitud, amados, gratitud. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Por favor, renuncien a la amnesia espiritual, emocional. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con las personas que Dios ha puesto en tu vida para bendecir tu vida. La otra vez yo meditaba en todas las personas que han estado en mi vida, que han sumado a mi vida, que han edificado mi vida, que me han enseñado algo. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a nunca olvidarme. A nunca olvidarme de lo que esas personas han hecho en mi vida. Ayúdame a nunca olvidarme de lo que tú has hecho por mí, Señor. Reemplaza las quejas por la gratitud, iglesia. Cada vez que comiences a quejarte, de inmediato agradece a Dios. Quiero decirte algo, esposas maravillosas de Dios. ¿Quieres que tu hombre funcione en el orden de Dios? Que sea valiente y esforzado, temeroso de Dios. Sé más agradecida con Él. Hombre de Dios, sé más agradecido con tu esposa. Que se aleje la queja del matrimonio. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Que no lleguemos a ese punto. Que no lleguemos a ese momento de que se pasa la vida, pasan los años y cómo no le dije gracias a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. ¿Cómo no fui más intencional con la esposa que me diste, Señor, para cuidarla, para amarla, respetarla? ¿Cómo no fui más intencional, Señor, en honrar al marido que tú me diste? Pero estamos viendo lo que nos falta, amados, toda la vida. Y tenemos una mancha blanca de bendiciones, perdón, una pared blanca de bendiciones, grande, grande, blanca, blanca, pero nos enfrascamos en la mancha negra. Ahí está. Y la mancha negra me hace infeliz. Y si la mancha negra la quitáramos, entonces yo veo lo blanco. Se quejan del gobierno, se quejan de la familia, se quejan de la iglesia, se quejan de todo. Amados, en la queja no hay cambio. Si tú quieres que las cosas cambien, comencemos a agradecer por ser mexicanos, por estar aquí, por ser hijos de Dios, porque la gracia de Dios nos alcanzó. Gracias por la familia, gracias por mi matrimonio, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo. Señor, gracias. El día que el pueblo de Dios sea agradecido, dice la escritura que con acción de gracias entra a la presencia de Dios. ¿Será que no hay avivamiento porque no hay gratitud en la iglesia? ¿Será que la presencia del Espíritu Santo no está en su totalidad fluyendo por ingratitud en el corazón?
Comienza el día, iglesia, dándole gracias a Dios porque te ha dado otro día para vivir. Ve a tu alrededor y observa que siempre hay alguien que tiene más dificultades que tú. Pero siempre nos estamos comparando con el que tiene más que nosotros. ¿Por qué no ves la necesidad de otros? ¿Por qué no vas y suples la necesidad de alguien más? Cuando tus hijos estén de ingratos y de fríos, de egoístas, nomás pensando en ellos, tómalos, toma autoridad, hombre. Haz unos frijolitos con choricito, haz unos burritos de tortilla de harina y vete al hospital, llévalos al hospital. Órale, mijo, sirva burritos ahí a los necesitados. Y vas a ver cómo ese corazón egoísta comienza a ser quebrantado. Amados, deja de ver lo que no tienes y ve lo que ya tienes. Ve que otros tienen unas luchas tan difíciles, amados, que la iglesia es llamada a agradecer a Dios por sus bondades y ayudar a otros en sus dificultades. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres vencer el pecado que te acosa? ¿Quieres vencer el pecado que te persigue? Dale gracias a Dios por la cruz. Y déjame decirte, busca a alguien en dificultad y ayúdale. Un corazón agradecido es el que vence la tentación. Un corazón agradecido es aquel que comprende la gracia que ha derramado el Señor sobre él. Pasa tiempo con personas agradecidas, iglesia, y positivas. El espíritu de gratitud es contagioso. Aléjate tanto como te sea posible de personas negativas y quejumbrosas. No te estoy diciendo que lo rechaces, pero escoge tus relaciones íntimas. Escógelas. Mantente siempre haciendo cosas para otras personas. Sea agradecido por lo que Dios ha hecho contigo, compartiendo tu gratitud con otros. Siempre, amados. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Sin lugar a dudas, una cualidad muy notable del carácter de Cristo fue su constante espíritu de gratitud. Al leer sus oraciones, uno se sorprende cuánto espacio dedicó a dar gracias en cada una de ellas. También sorprende cómo frecuentemente deseaba alabar por lo que tú y yo nos habríamos amargado. Y sorprende porque Jesús nos hizo sentir todo lo que tuvo que olvidar para ser bondadoso. Cuando tú y yo leímos en el Evangelio, aprendimos el Evangelio, escuchamos que Cristo en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que el Espíritu Santo transmite esa bondad a tu corazón y te hace ver lo que Él tuvo que rechazar para mantenerse bondadoso contigo y conmigo, lo que Él tuvo que dejar para no amargarse en su misión cuando sus amigos lo traicionaron. 12 que le habían dicho: Maestro, contigo hasta la muerte. Solo quedó uno al pie de la cruz. ¿Acaso no tomó la copa, que era un horrible símbolo de los próximos eventos tan llenos de terror, y aún dio gracias? Esa copa que agradeció en la última cena, ese pan que agradeció en la última cena, amados, era su muerte en la cruz del Calvario, y dio gracias. Ahora yo te quiero decir esto, iglesia: si tú no encuentras una razón por estar agradecido, yo te invito a apreciar la más grande bondad
de Dios hacia ti en Romanos capítulo 8, verso 32. Dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si tú has perdido mucho, has fracasado, esos sueños se esfumaron, tuviste problemas, tuviste rechazo de otros y no encuentras motivo para agradecer a Dios por la vida, te invito a que veas a Cristo en la cruz, que despiertes en gratitud, iglesia. ¿Por qué no le dices al Señor: gracias, Dios? ¿Por qué no le dices al Señor: gracias por Jesús? Gracias porque mis circunstancias no definen cuánto me amas. En la cruz has definido cuánto me amas. Gracias por tomar mi lugar, porque yo pequé delante de Dios, pero Jesucristo tomó mi lugar. Gracias, mi Dios. Dile gracias, Señor. Tal vez tengas problemas con tu familia hoy, te sientes incomprendido, tal vez te sientes lastimado. Dile al Señor: gracias, mi Dios, no por esto que me ha pasado en la familia, sino porque en medio de esto te vas a glorificar, me harás más perdonador, me harás más misericordioso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Levanta gratitud, iglesia, al Señor. Levanta tus manos en gratitud y dile: Dios, gracias, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias, Jesús. Gracias por mi nación. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.